Perfecto, ya estamos grabando. Adelante. Bueno, buenas tardes o buenos días. Eh, Hoy es la quinta clase del módulo de teoría y bueno, voy a continuar con lo que ya había empezado en la clase anterior, que era la revisión de campos clásicos y la formulación lagrangiana. Em, bueno, realmente antes de empezar me gustaría saber si hay alguna pregunta de, sobre la clase anterior. Bueno, entonces, sí, ay, ay, ay. En la clase anterior empecé a ver campos clásicos, ¿sí? Y aquí entonces tengo un breve resumen, ¿sí? Entonces, bueno, los campos, estos se llaman phi, pueden haber varios. eh, la dinámica de los campos está determinada por la acción, que a su vez se escribe como la integral sobre el espacio-tiempo de una densidad lagrangiana, que también se le llama simplemente lagrangiano. El lagrangiano depende de los campos y sus derivadas, todos evaluados en el espacio-tiempo. Esto es realmente una hipótesis que se hace, la hipótesis de localidad, de que eh, todos los lagrangianos que consideramos son de esa forma. Bien, luego empezando con la acción, aplicamos el principio de mínima acción y encontramos las ecuaciones de movimiento o ecuaciones de Euler-Lagrange y son las que están escritas aquí. O sea, hay una ecuación de Euler-Lagrange para cada uno de los campos. El ejemplo que vamos a estar viendo en esta clase y las siguientes, que es el ejemplo más sencillo, es el llamado campo escalar real, eh, que se denota con esta, bueno, más o menos estándar esta notación de llamarlo phi. Y aquí tenemos el lagrangiano para el campo phi, realmente el lagrangiano que se llama el lagrangiano libre, donde solo hay términos de cuadráticos en los campos, ¿sí? Más adelante, ya será quizás la tercera semana, cuando empezamos a considerar más términos en el lagrangiano, términos de interacción. Por ahora vamos a considerar campos libres. Entonces, para este campo real, para este lagrangiano, pues usando las ecuaciones de Euler-Lagrange, se encuentra la ecuación de movimiento y esa es la famosa ecuación de Klein-Gordon, que aparentemente la escribió primero Schrödinger. Bien, ahora entonces voy a continuar. Sí. Sí, hay una pregunta importante, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir de este lagrangiano? Sí. Bueno, algo también que no dije antes, pero sí, claro, es una función, es una función real de los campos. ¿Sí? Ahora queremos ver qué más condiciones podemos ponerle a este lagrangiano, porque digamos, los lagrangianos son los que van a determinar la dinámica de los campos. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera condición que vamos a ver que se refleja entonces en el lagrangiano es el principio de relatividad, ¿sí? Que dice que dos observadores, llamémoslo A y B, con coordenadas x mu para A y x' para B. X' es la coordenada transformada por una transformación de Lorentz. Bueno, estos dos observadores deben observar las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Ese es el principio de relatividad. Una pequeña observación es que realmente se pide invariancia bajo las transformaciones de Poincaré, o sea, también incluyendo traslaciones. ¿Sí? Como las traslaciones son sencillas, pues nos vamos a concentrar en la parte de las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Ahora,
Las transformaciones de Lorentz sobre los campos también tienen una cierta representación. O sea, en la clase anterior vimos cómo las transformaciones de Lorentz actúan sobre los puntos del espacio-tiempo, o sea, de esta manera, ¿no? Como unas matrices actuando sobre los cuadrivectores. Ahora, ¿cómo actúan las transformaciones de Lorentz sobre los campos? Bueno, eso depende del tipo de campos. Y hay, también lo mencioné en la clase anterior, hay varias representaciones, muchas representaciones del grupo de Lorentz. La representación más sencilla es el campo escalar. ¿Sí? Y como su nombre lo indica, la regla de transformación es la que he escrito aquí. ¿Sí? O sea, dice phi de x va a phi' de x igual a phi en lambda menos 1 x. O sea, lambda es la matriz de Lorentz, o sea, la transformación de Lorentz, y lambda a la menos 1 es la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir que el campo transformado, o sea, phi', en el punto transformado es igual al campo original, o sea, phi, en el punto antes de transformar. O sea, ahora aquí en esta ecuación que están viendo x es como el punto transformado y el punto antes de transformar es el inverso, o sea, aplicándole la transformación inversa a x. Esta misma información que he puesto aquí es equivalente entonces a la que tengo escrita aquí abajo. O sea, también la puedo escribir de esta forma. Es completamente equivalente a lo que escribí antes. Solo que esta es la forma convencional que usa, por ejemplo, el Peskin y también la usa Thom. ¿Sí? Y se llama la forma de ver las transformaciones activas, como transformaciones activas. Y ya voy a decir un poco más de eso. Antes, si permítame decir que hay otros tipos de campos que transforman según otras representaciones del grupo de Lorentz. O sea, típicamente, por ejemplo, en lo que empecemos a ponerle más índices a los campos, índices del espacio-tiempo, entonces, pues las reglas de transformación van a ser distintas. ¿Sí? Por ejemplo, el campo vectorial. ¿Sí? El campo vectorial, o sea, tiene un índice vectorial. ¿Sí? ¿Cómo transforma el campo vectorial? Bueno, como está escrito de esta forma. O sea, ¿qué es la diferencia de antes? Que ahora aparece la transformación, la misma matriz. ¿Por qué? Porque es una representación vectorial. ¿Sí? Digo, por ser vector, transforma como el cuadrivector. ¿Sí? Se pueden imaginar, por ejemplo, algo que tenga dos índices. Bueno, va a ser similar a esto con dos matrices, ¿sí? de, eh, de transformaciones de Lorentz. Sobre el significado de las transformaciones, por ejemplo, la forma como lo explica Peskin, o sea, aquí la idea es que dejamos las coordenadas fijas, ¿sí? O sea, el X, y lo que se está haciendo es mover el campo completamente, por eso el nombre de transformación activa. O sea, entonces, aquí, digamos, esto que está aquí dibujado es como el campo escalar, los valores que tiene en esta región. Hice una rotación y entonces en este punto ahora voy a tener los mismos valores. ¿Sí? También se puede ver en este otro dibujo, ahora pensando en una traslación. ¿Sí? Entonces, simplemente eso, aquí está el campo transformado. Si yo me pregunta que el que observa B, o sea, ¿qué valor, dónde observa B el máximo? Bueno, en este punto X0. ¿Y dónde observaba A su máximo? Bueno, en el punto antes de transformar, en X0 menos A. ¿Sí? Entonces, para los dos, el máximo está ocurriendo en el mismo punto. O sea, eh, donde tenga el máximo, pues ahí será para los dos el máximo. Eso es lo que caracteriza a los campos escalares.
Eh, bien, entonces, si quieren, repitiendo, tenemos este principio, ¿sí? Queremos que los dos observadores observen las mismas ecuaciones de movimiento. Ahora, cómo se garantiza eso? O sea, ¿cómo se obtiene esa condición? Bueno, la respuesta es, como podríamos imaginar, imponiendo que la acción sea invariante. O sea, si las coordenadas, si las ecuaciones de movimiento las obtuvimos de la acción, entonces, bueno, eso vamos a observar las mismas ecuaciones de movimiento si la acción no cambia. Ahora, a su vez, como la acción es la integral del lagrangiano en el espacio-tiempo, esta condición de invariancia de la acción se va a cumplir si el lagrangiano transforma como un escalar también. ¿Qué quiere decir que transforma como un escalar? Bueno, como lo escrito, igual como el campo escalar. ¿Ok? Es decir, de nuevo, equivalentemente, que el lagrangiano prima en x prima sea el lagrangiano del observador sin primas, ¿sí? En su coordenada. Y en principio podría haber aquí una derivada total, porque S es la integral, la acción es la integral de L, y si hay unas derivadas totales, asumimos integrando por partes que son cero. Ahora, la demostración de que entonces si el lagrangiano es un escalar, como dice aquí, la acción es invariante, pues sería esta línea, ¿sí? O sea, pensemos la acción del observador prima, bueno, es la integral en sus coordenadas con su lagrangiano, ¿sí? Pero el lagrangiano es escalar y el elemento de volumen también, ¿sí? O sea, sabemos el determinante de estas transformaciones de Lorentz es 1. O sea, ya sabemos, mantienen el producto escalar. Entonces, aquí estamos viendo que S' es igual a S. ¿Sí? Entonces, eso ya nos está dando una pista de una propiedad que deben satisfacer los lagrangianos. ¿Sí? Es decir, deben satisfacer esta propiedad. Eh, en la práctica, eso quiere decir, por ejemplo, que no hay índices sueltos. ¿Sí? O sea, que si hay índices sueltos, no puede ser un escalar, ¿no? O sea, los índices tienen que estar todos contraídos. ¿Sí? Y bueno, claro, si tienen otros tipos de campos, como espinores, etcétera, habrán otras condiciones que dependerán de cómo transformen los campos. Ahora, es bueno considerar de nuevo el ejemplo del campo escalar y verificar que en efecto las ecuaciones no cambian y el lagrangiano, es decir, que que al tener phi' de x' y phi de x, las ecuaciones son las mismas y que el lagrangiano es un escalar. Entonces, en este caso, bueno, yo de nuevo empiezo con el campo escalar libre. Tengo la ecuación de Klein-Gordon aquí. Y ahora considero o sea, quiero ver cómo va a ser la ecuación del observador prima. ¿Sí? Entonces, bueno, considero estas derivadas, o sea, de nuevo el laplaciano actuando sobre el campo phi prima. Esto, bueno, subo por aquí un índice con la métrica y después uso una de las propiedades que mencioné en la clase anterior, que las dejé como ejercicio para los interesados, que es esta propiedad, cómo transforman las derivadas usando regla de la cadena. Y entonces, bueno, sustituyo, encuentro esto por aquí, uso que phi prima es phi, y después uso otra propiedad de las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Que dice que esta combinación deja la métrica invariante, o sea, esta propiedad que está aquí. Entonces sustituyo, queda aquí, pero ahora de nuevo esto es el laplaciano en el espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he demostrado? Bueno, por otro lado, o sea, phi prima en x prima es phi de x, o sea que estoy demostrando que la ecuación en las coordenadas primas para el observador prima es, es la misma que, observaba, que ve el observador original. ¿Sí? Con una cuenta similar, encuentro que el lagrangiano prima de x prima es el lagrangiano de x. ¿Sí? O sea, de nuevo manipulando las derivadas aquí
como las manipulé arriba y usando estas propiedades y usando de nuevo esta propiedad, encuentro que en efecto el lagrangiano transforma como un escalar. Y esa, como mencioné antes, es algo que si quieren, viendo el lagrangiano, uno dice, ah, sí, es evidente, esa escalar. O sea, phi cuadrado, si phi es un escalar, phi cuadrado es un escalar. Y acá los índices están todos contraídos. O sea, esto también es un escalar. ¿Sí? Entonces, era si quieren, por construcción, ese lagrangiano es un escalar. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Bien, no veo preguntas. Entonces, no veo preguntas. Entonces, bueno, continúo. O sea, ahora, un poco la idea es, de nuevo, queremos saber más, o sea, cómo restringir más los posibles lagrangianos que podemos tener, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, sería cualquier función de los campos y sus primeras derivadas que sea un escalar podría ser un lagrangiano, ¿sí? Pero sí, eso diría, bueno, que podemos considerar muchísimas teorías. ¿Sí? Queremos tener más control sobre el lagrangiano que vamos a escribir. Entonces, bueno, yendo con esa motivación, entonces queremos ver, ¿no? que la motivación es que podemos limitar los lagrangianos usando la idea de simetrías, ¿sí? O invariancias. Y bueno, hay un teorema muy importante que es el teorema de Noether. Aprovecho antes de continuar, y pensando que próximamente se acerca el Día de la Mujer en la Ciencia, recordarles que Emmy Noether es una matemática del siglo pasado y les recomiendo a todos ver esta página. Eh, Hecha por la muy talentosa matemática chilena Constanza Rojas Molina, y ahí una tira cómica sobre Emmy Noether que está realmente muy, muy buena, sobre todo porque muestra todas las cosas que hizo Emmy Noether. Bueno, luego de este intervalo medio cultural, continúo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Noether? Dice que cada simetría continua del lagrangiano da lugar a una corriente conservada, J mu. ¿Sí? Es decir, que las ecuaciones de movimiento implican que la divergencia de J mu es cero. O sea, O de mu, J mu es cero. Corriente conservada justamente quiere decir eso, que satisface esta ecuación. Esta ecuación es equivalente a lo que escribí aquí, donde lo que hice fue sustituir las componentes de J. O sea, llamo a la componente temporal J0 y a las componentes espaciales J vector. Entonces, sustituyendo, encuentro esta relación. ¿Sí? Recordemos que las componentes espaciales del de mu con el índice abajo es justamente el gradiente. Bueno, el operador Nabla. ¿Sí? Bien, entonces tengo esta ecuación. Ahora, digo, ¿por qué son importantes estas corrientes conservadas? Bueno, porque si hay una corriente conservada, entonces hay una carga conservada. Y, digamos, de nuevo, corriente conservada quiere decir satisface esta ecuación. Carga conservada quiere decir que es independiente del tiempo, o sea, que es constante. ¿Sí? ¿Quién es esa carga? Bien, es la integral sobre todo el espacio de la componente J0 de la corriente. ¿Cómo demuestro que
que es constante, independiente del tiempo, bueno, veo la derivada, calculo la derivada. Si esta derivada entra dentro de la integral como la parcial respecto al tiempo, pero entonces si estoy asumiendo que la corriente es conservada, se cumple la ecuación que tenía aquí arriba. Entonces esto es menos la integral de la divergencia de J. Y aquí podemos usar el teorema de Gauss para integrar y ver que entonces esto da cero siempre que esta corriente se vaya a cero en el infinito espacial, ¿sí? Que también lo estamos asumiendo, ya lo asumimos para deducir las ecuaciones de movimiento. O sea, las configuraciones de los campos asumimos que se van a cero en el infinito espacial. Bien, entonces, para cada vez que tengamos una corriente conservada, va a haber una carga conservada. Ok, ahora quiero demostrar el teorema de Noether y demostrarlo de una forma constructiva. Es decir, quiero saber quién es esa corriente, ¿sí? Porque esa es la gran utilidad del teorema, o sea, que me dice específicamente quién es la corriente conservada. Bien, ahora aquí dice simetría continua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso significa que hay parámetros continuos, o sea, que se pueden variar continuamente, que pueden ser muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, las mismas transformaciones de Lorentz son transformaciones continuas. O sea, si pongo el boost puedo poner el boost muy pequeño o puedo poner los ángulos muy pequeños. ¿Qué simetrías no son continuas? Por ejemplo, bueno, la reflexión, la paridad. O sea, una simetría que tenga un orden finito no es continua. ¿Sí? Entonces, ahora, si la simetría es continua, podemos trabajar infinitesimalmente, o sea, considerar justamente que los parámetros de la transformación son muy pequeños. Entonces, en ese caso, los campos, bueno, van a tener una variación que es proporcional a ese parámetro infinitesimal, ¿sí? Y hay aquí un delta phi que depende explícitamente de cuál será la transformación. O sea, hay que decir cuál es la transformación y bueno, más adelante voy a hacer un ejemplo. Bien, ahora esto, si es una simetría, de nuevo quiere decir que las ecuaciones de movimiento son invariantes. ¿Sí? Y ya sabemos que para que las ecuaciones de movimiento sean invariantes, la acción debe ser invariante. Y a su vez también sabemos que para que la acción sea invariante, el lagrangiano o es invariante o cambia por una derivada total. ¿Sí? Porque, de nuevo, la derivada total integrada sobre todo el espacio, podemos integrar por partes y como asumimos que los campos se van a cero en los infinitos espaciales, entonces podemos tener aquí la derivada total. ¿Sí? Bien, entonces ahora digo, si tengo una simetría, una transformación actuando sobre los campos, ¿sí? De esta forma, y esa, como si actúa sobre los campos, actúa en el lagrangiano. ¿Okay? También hay una transformación del lagrangiano. Entonces el lagrangiano también cambia y cambia de esta forma. O sea, hay una variación del lagrangiano ahora que es esta derivada total que está aquí para algún f. Y bueno, ya veremos algún ejemplo. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Pues calculo la variación del lagrangiano. ¿Sí? El lagrangiano depende de phi y de las derivadas de phi. Entonces, al calcular la variación hay dos términos, este donde varió phi y este donde varió la derivada. ¿Sí? Luego, ¿qué uso? Bueno, uso que la variación de la derivada es la derivada de la variación. Y de nuevo, este término, el segundo término aquí, lo escribo de esta forma. ¿Okay? O sea, lo escribo como una derivada total, ¿sí? Pero como estoy poniendo algo más que no estaba antes, se lo resto por aquí. ¿Okay? Entonces, pasando de la primera línea a esta segunda línea, es
es simplemente una identidad. Pero ¿para qué lo hice? Bueno, porque ahora en el primer corchete reconocemos la ecuación de movimiento. ¿Sí? Esta es justamente la ecuación de Euler-Lagrange para el campo phi. Y eso entonces se anula por las ecuaciones de movimiento. O sea, estamos asumiendo que los campos satisfacen la ecuación de movimiento. Entonces, este término se va. ¿Qué me queda? Bueno, nada más este. ¿Sí? Y por hipótesis, esta variación del lagrangiano era la derivada total de esta función f, perdón, de este vector f. Entonces, bueno, tengo esto igual a esto, paso esto para acá y me queda esta ecuación. O sea, la derivada de esta combinación es 0. Pero eso es justamente lo que decía Noether. Decía que la derivada total, total de una corriente, de un J mu, es 0. O sea, estamos viendo que esto que está aquí dentro del paréntesis ahora es el J mu de Noether. ¿Okay? Y eso es lo que está ahora aquí resaltado. ¿Sí? O sea, hemos encontrado cuál es la corriente conservada. O, bueno, la fórmula para la corriente conservada. Esto que acabo de hacer lo hice para un solo campo, para hacerlo todo más sencillo, pero se puede generalizar sin muchas dificultades. ¿Sí? O sea, puedo tener varios campos. ¿Sí? Entonces aquí en vez de ser un solo término, pues habrán varios términos. Bien, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. En la definición de la corriente, del teorema como tal, ¿por qué no aparece el primer término positivo y el segundo negativo? Perdona, ¿en dónde? Retrocediendo un poquito. O sea, de mu, Perdona, j mu. ¿aquí? Ahí, sí. Ajá. ¿Aquí? Sí, exacto, en esa línea. De mu, Ajá. j mu, Sí. no debería ser de 0, j0 menos No, es bien que lo preguntas. No, es lo que decía antes, es el D con el índice abajo es más el nabla. O sea, eso lo definimos en la clase, lo vimos en la clase anterior, alguien lo preguntó también y es importante, no, es más, es con signo más. ¿Sí? El que tiene el índice arriba, o sea, si fuera una derivada con un índice i espacial arriba, ese sí sería menos el gradiente. Ok, gracias. Pero a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se determina el F? Ajá. Bien, vamos a hacer un ejemplo y ahí se ve. Okay. O sea, tenemos que ver primero quién es la transformación, quién es la simetría y entonces ver cómo transforma el lagrangiano. Ajá. Entonces aquí vengo con un ejemplo que es importante. Este ejemplo es el campo escalar complejo. ¿Sí? En la clase anterior lo llamé Ki porque habían otros campos escalares y no quería confundir, pero realmente, bueno, por lo menos sí. Si no hay manera de confundirlo con otro, lo voy a llamar también Phi. Sí. Entonces, ¿cómo es el lagrangiano del campo escalar complejo libre? Que es el que está escrito aquí. O sea, si es complejo o es real, debe ser claro, ¿no? Por la notación. Si estoy poniendo phi estrella es porque es complejo. Además, ven que no tienen los factores de un medio. ¿Sí? Y esto es porque para este campo escalar complejo, aquí realmente hay dos campos reales escondidos. Y lo podemos, una forma conveniente de tratarlo es tratando a phi y a phi estrella independientes. Entonces aquí venimos, o sea, ¿qué simetrías tiene este lagrangiano? Bueno, Lorentz, porque ya vemos que es invariante de Lorentz, o sea, está escrito todo como un escalar. Pero aquí vemos que hay otra simetría, ¿sí? Bueno, es decir, yo se lo estoy diciendo, a mí me lo dijo alguien o lo leí en algún libro. Entonces vemos que tiene
es lo que se llama una simetría U1. ¿Ok? Una simetría U1 es una transformación de fase. ¿Sí? O sea, esto es el grupo unitario de un parámetro. O sea, ¿cuál es el parámetro? Este alfa que está aquí. ¿Sí? Entonces yo digo que, o les estoy diciendo que si phi va a e a la i alfa phi. Ups, y aquí me faltó una estrella. Perdón. Aquí debe haber phi estrella, ¿sí? Entonces, si phi va a e a la i alfa phi y phi estrella va a ir a e a la menos i alfa phi estrella. ¿Sí? Pero entonces el alfa ese se va a cancelar en todas partes. ¿Sí? Ven que sí, o sea, e a la i alfa con e a la menos i alfa se cancela aquí y se cancela aquí. Y este alfa es constante, o sea que estas derivadas no le hacen nada. Entonces, en efecto, esto es una simetría de este lagrangiano. ¿Sí? ¿Quién es lo que llamé delta phi? Bueno, considero el alfa infinitesimal. Aquí tengo la expansión de la exponencial. Entonces, de aquí veo que delta phi es i por phi. O sea, es la variación. La variación es este término y le saco para el delta, le saqué el alfa. O sea, que solo es i por phi. Y similarmente, la variación del delta phi estrella es menos i phi estrella. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me hacían antes, ¿cómo veo quién es el F? Bueno, ahora veo que pasó al lagrangiano, pero aquí el lagrangiano no varía, el alfa se canceló por todas partes. ¿Sí? Entonces, eso no hay F, el F es 0. ¿Sí? Entonces, ahora ya estoy lista, ¿no? Tengo las variaciones de los campos, tengo el lagrangiano, ¿sí? Perdón. Puedo calcular este término. ¿Sí? Ahora este no está, puedo calcular este. Y me va a dar una corriente, solo que no lo voy a hacer. Se los dejo a ustedes de tarea. ¿Sí? Hallar la corriente conservada. O Ana sea, María, usando la fórmula hay una anterior. pregunta en el chat. Ok. Sí. Ajá, bien. Sí, sí, lo dije. En este momento es independiente, es constante, es independiente. ¿Sí? Fíjese, si no fuera constante, no sería una simetría. ¿Sí? Porque entonces aquí cuando estén estas derivadas, pues le va a pegar al alfa también. ¿Sí? Eso es muy importante, porque luego se va a querer promover esta simetría U1 hacia una simetría local. Perdón. Sí, a una simetría local donde el alfa sí depende de X. Entonces, en ese caso, pues va a haber que modificar este término. ¿Sí? Y quizás ya algunos saben que la forma de modificarlo es introduciendo un acoplo electromagnético. Bien, eso responde a la pregunta. Sí, ok. O sea, cada vez, perdón. Eso. Bien, entonces, sí, algo, bueno, más o menos lo dije, pero lo vuelvo a decir. Cuando acoplemos con bueno, no lo voy a hacer yo, o quizás sí, al final, el acoplamiento del campo escalar complejo con el potencial vector, ¿okay? Con el campo electromagnético. Entonces, bueno, eso justamente va a pasar por introducir las derivadas covariantes, etcétera. Pero aquí ya podemos ver algo que va a estar ocurriendo. Basándonos en la idea de que el lagrangiano debe tener términos que son invariantes de Lorentz. ¿Sí? Entonces, si ahora quiero poner este vector, o sea, ¿cómo lo puedo acoplar al campo escalar? Bueno, lo tengo que acoplar a algo tal que la combinación, lo que me quede, sea escalar, para que sea una parte del lagrangiano. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí veo que esta combinación es escalar. Y aquí, bueno, debía haber escrito, habrá un término amu, jmu en el lagrangiano. ¿Sí?
Sí, y eso lo veremos. Bueno, entonces la tarea es demostrar que en este ejemplo esta es la corriente conservada y también demostrar que es conservada. Es decir, bueno, el teorema de Noether nos lo está garantizando, pero es bueno verlo. Es bueno ver que si las ecuaciones de movimiento se cumplen, y las ecuaciones de movimiento para esto se los había dejado de tarea en la clase anterior, es bueno ver que entonces, en efecto, esta corriente es conservada. Bueno, ahora vengo con otro ejemplo que también va a ser bien importante. Y es el ejemplo de las traslaciones, o sea, la simetría son las traslaciones y las corrientes conservadas tienen un nombre especial, son componentes del tensor de energía-momento. O no sé cómo, no sé si el nombre correcto es energía-impulso o energía-momento, pero bueno. Ok, entonces ahora, cuál es la transformación? La transformación es una traslación. ¿Ok? Ahora, este epsilon es una traslación de nuevo constante, ¿sí? Infinitesimal, digamos. Y ahora aquí lo puedo hacer en general, o sea, no tengo que poner una forma especial del lagrangiano. ¿Ok? La transformación de cualquier campo bajo estas traslaciones, pues es lo que escribí aquí. De nuevo aquí aparece el más por la historia esta de que aquí debe aparecer la transformación inversa. Pero aquí, entonces, ¿esto qué es? Bueno, es cómo hago para ver qué me da esto. Bueno, la expansión de Taylor. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la expansión de Taylor. ¿Sí? Y claro, como el epsilon es chiquito, es infinitesimal, corté y no escribí más términos. Entonces, ahora hay realmente, se dan cuenta que aquí ahora hay realmente cuatro posibilidades, ¿no? Puedo hacer traslaciones en el tiempo o traslaciones en las coordenadas espaciales. ¿Sí? Entonces hay un delta del campo para cada tipo. ¿Qué le va a pasar al lagrangiano? ¿Cómo cambia el lagrangiano? Bueno, el lagrangiano también es una función de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia? Va a pasar a ser una función de x más epsilon, de nuevo le hago su expansión de Taylor y me queda este término. Entonces, ahora vemos que ahora sí queda algo, ahora sí hay un f mu. ¿Sí? ¿Y quién es ese f mu? Bueno, aquí lo veo. ¿Sí? O sea, este término que está aquí lo puedo reescribir de esta forma. ¿Sí? O sea, no he hecho mucho, solo poner este índice o sea, usando la delta. ¿Sí? Y de ahí reconozco los f mu. Y de nuevo hay 4, porque hay 4 posibilidades para este epsilon. ¿Sí? O sea, el índice, ahorita el índice nu, lo que me está es contando las posibles corrientes de Noether que van a salir. ¿Sí? O sea, van a salir, decía 4. Una por traslaciones en T y otras 3 por las traslaciones en las coordenadas espaciales. Bueno, entonces ya estamos listos, ¿no? Ahora puedo aplicar la fórmula. La fórmula para la corriente, aquí está. Ahora tengo la variación de los campos, está aquí. Sale, bueno, o sea, le estoy sacando el epsilon siempre. Aquí está. ¿Y cuál es la variación? ¿Cuál es el f mu? Bueno, aquí está, lo que dije antes. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí están mis 4 corrientes conservadas. Y esas 4 corrientes conservadas tienen un nombre. Se llaman las componentes del tensor de energía-momento. Y este tensor, por la construcción que vimos antes del teorema, satisface esta ecuación. ¿Sí? O sea, esta es la corriente. O sea, este índice nu ahora lo que nos está es contando las varias posibilidades. Bien, entonces, bueno, ¿qué vemos? Hay 4 cargas conservadas que van a ser las integrales de la componente 0 de la corriente. ¿Sí? Y esas tienen nombres especiales.
O sea, si si este nu es 0, ¿ok? Y ahora, bueno, lo subo porque es convencional definirlas con los índices arriba. Eso es el hamiltoniano o la energía. ¿Por qué? Bueno, porque corresponde a la traslación en el tiempo. Si este nu es este i, entonces el nombre es los momentos. ¿Ok? Los momentos, y estos son momentos de la configuración de los campos. ¿Ok? Igual como este es el hamiltoniano de la configuración de los campos. Bien, entonces volvamos al ejemplo favorito aquí, el campo escalar libre. ¿Ok? Y bueno, aplicando estas fórmulas, los dejo también como ejercicio o tarea. Calcular el momento conservado, aquí está, y el hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, no es muy difícil verlo. Sí, o sea, repito, estos son como ahora el hamiltoniano, o sea, o la energía de la configuración de los campos y el momento de los campos, o sea, de esa configuración de campos. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, un momento que veo en el chat, a ver si hay preguntas. Decía que si se seguía llamando U1 a la simetría, ya había respondido José Antonio, sí, se sigue llamando U1. Ok. Bueno, ustedes, o sea, ¿qué otro ejemplo podríamos hacer? Sí. Con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, otro ejemplo que podríamos hacer es el de las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? O sea, podríamos considerar justamente unos bus infinitesimales o unas rotaciones infinitesimales y ver cuáles son las corrientes conservadas, ¿sí? Y las cargas conservadas. ¿Sí? Eso, pues seguramente en las notas de Tom está hecho y seguro que hay libros donde también está hecho. ¿Sí? Por ejemplo, para las rotaciones, uno ve que aparecen como cargas conservadas los momentos angulares. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora voy a pasar, con esto termino el tema de simetrías y teorema de Noether. O sea, un momento porque aquí mi máquina está hiperventilando. Un segundo. A ver. Ok. Bueno, el último tema de la revisión de teoría de campos clásica. Sí, la formulación hamiltoniana. Ya vimos la formulación lagrangiana y ahora, bueno, vamos a ver la formulación hamiltoniana, que es la que vamos a usar para la cuantización. Entonces, de nuevo procedemos en analogía con la mecánica clásica.
o sea, en mecánica clásica, sabemos en la formulación hamiltoniana, definimos unos momentos conjugados de las coordenadas. Ahora aquí lo que juega el papel de las coordenadas son los campos. Y sus momentos conjugados se llaman pi. Y son, de nuevo, las derivadas del lagrangiano respecto a las derivadas temporales del campo. ¿Sí? O sea, es de nuevo como dl a de q punto. ¿Sí? O sea, notar que esto se llama pi, ¿okay? Y no es este momento pi que vi antes. ¿Sí? O sea, esto depende de x. Este pi que vi hace un momento, por ejemplo, aquí o aquí en general, es un número, o sea, está integrado, ¿sí? Y es constante, es independiente del tiempo. Entonces, o sea, no, por eso también, estoy yendo para atrás, por eso también no se le llama P, o sea, sino que se llama pi. Ahora, ¿quién es la densidad hamiltoniana? Bueno, o sea, igual ahora también definimos una densidad hamiltoniana en analogía con la mecánica clásica. ¿Okay? Es esta combinación de pi, phi puntos. Aquí realmente habría una suma en A, pero bueno, estoy usando la convención de suma. ¿Sí? Entonces es la transformada de Legendre de la densidad lagrangiana. ¿Okay? Y esto aquí de nuevo, tenemos que ver esta densidad hamiltoniana como dependiente de pi y phi. O sea, los phi puntos se sustituyen usando los pis y esta relación. Luego, el hamiltoniano. Sí, el hamiltoniano es la integral de la densidad hamiltoniana. O sea, es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y en la formulación lagrangiana hay unas ecuaciones de movimiento que son como las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? O sea, como, de nuevo, como en mecánica clásica, sí, o sea, o sea, phi punto es la derivada de h respecto, o q punto es la derivada de h respecto a p, y p punto es la derivada, menos la derivada de h respecto a q. O sea, es la generalización de las ecuaciones de Hamilton. Ahora, se están dando cuenta que la formulación hamiltoniana es un poco horrible comparada con la formulación lagrangiana. ¿Sí? Porque aquí ahora estamos rompiendo la invariancia de Lorentz. O sea, el tiempo se está tratando en forma especial, ya al definir el momento conjugado. ¿Sí? Sin embargo, al final, esto viene del mismo lagrangiano que era invariante de Lorentz. O sea que al final todo lo que salga debe ser, o sea, si no hay errores en el camino, pues debe ser también invariante de Lorentz. ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo, el ejemplo que vamos a estudiar, el campo escalar real. Bueno, el lagrangiano ya lo he escrito varias veces. Lo expando explícitamente para encontrar este pi, ¿sí? Que ahora es la derivada de L respecto a phi punto, y aquí, bueno, aquí veo el phi punto, o sea, veo que pi es phi punto, o mejor dicho, phi punto es pi. ¿Sí? Y entonces encuentro la densidad hamiltoniana, y el hamiltoniano va a ser la integral. O sea, no es difícil ver que queda este resultado, ¿no? O sea, por este signo menos me cambian estos signos, después por aquí queda un pi cuadrado, menos un medio de este, queda un medio de pi cuadrado. O sea que este es hamiltoniano. Además, aquí vemos, o sea, más importante físicamente, es de nuevo esta es energía potencial y energía cinética. Sí. Bien.
Eh, ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, hay algo que se puede hacer y que no, que es un poco, que digamos, uno se puede preguntar, bueno, ¿y ahora cómo sale la ecuación de Klein-Gordon de este hamiltoniano? ¿Sí? Bueno, eso lo pueden hacer. O sea, debe salir de estas ecuaciones. ¿Sí? Y justamente es algo a lo que me refería antes. O sea, no pareciera que va a quedar algo al final tan bonito y covariante como las ecuaciones, como la ecuación de Klein-Gordon. Pero debe salir y en efecto sale. O sea, de hecho, posiblemente luego lo hagamos también, pero por ahora también lo pueden ir viendo. Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Sí. Bueno, voy a pasar, de nuevo voy a cortar porque la máquina esta está muy acelerada. Un segundo. Ah. Ana María, podemos hacer un break de 5 minutos, si te parece. Sí, me parece. Espera, ahí estoy viendo que hay una pregunta o un comentario por el chat. Sí, acaba de llegar. ¿Por qué no seguir con la formulación lagrangiana? Bien, esto, bueno, lo mencioné brevemente en la clase anterior, porque, o sea, para seguir con la formulación lagrangiana tendríamos que seguir por las integrales de camino. O sea, la cuantización usando la formulación lagrangiana se hace usando las integrales de camino. Y irnos por esa ruta tomaría mucho tiempo llegar a ver, por ejemplo, cómo calcular ratas de decaimiento, secciones eficaces en teoría cuántica de campo, ¿no? Habría mucho formalismo antes. Entonces, la formulación hamiltoniana nos va a permitir hacer la cuantización canónica que nos va a llevar más rápidamente a incluir interacciones y poder calcular, sí, poder calcular las cosas, cantidades observables. Sí, pero digo, ahorita hay muchos libros que ahora, sobre todo los libros más nuevos en teoría cuántica de campo, se van por el camino de la formulación lagrangiana y las integrales de camino. Bueno, aprovechando estos 5 minutos y si hay gente ahí, si yo he estado editando, hay una página de las clases del módulo de teoría en el repositorio, en Red Clara, no sé cómo lo llaman, y he tratado, antes de que empiece la clase, por lo menos ayer o el día anterior, de escribir ahí algunas actividades recomendadas para la clase, como, o sea, qué leer, sí, sobre todo qué leer, y si hay alguna, en el futuro, si hay algo más, pues lo pondré ahí. Ahora, lo que no sé es si eso, em, si ese trabajo vale la pena, o sea, si realmente ustedes eh, revisan esa página a priori o solamente a posteriori después que ya terminó la clase y van ahí a buscar el video o el PDF de la clase. Sí, no sé. En fin, yo voy a tratar de hacerlo sistemáticamente, de ponerlo por ahí, ¿sí? Y Bueno, de manera, ajá. pues yo hablo por mí mismo y yo sí reviso las páginas a ver si hay alguna actividad antes para hacerla. Muy bien. Y tengo tiempo, pues trato de hacerla.
Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, vamos, pues yo como que prefiero hacerlo sistemáticamente a tener que estar escribiendo cada vez un mensajito, o puse tal cosa, puse tal cosa. O sea, yo no soy muy fanática de los chats y de mandar mensajitos, o sea que prefiero decirles, siempre voy a tratar de que la información esté ahí, ¿no? Tanto antes de la clase como después de la clase. Muy bien, perfecto, sí, aquí vemos. Sí, iba a decir algo más. Claro, sí dije, o sea, tengo la intención de poner una tarea, o sea, les he estado indicando algunos ejercicios y algunas veces escribo ejercicio, a veces escribo tarea. Bueno, o sea, cuando escribo tarea es porque creo que ya decidí que sí, eso va a ser una tarea. Si escribo ejercicios todavía no, no sé si lo voy a poner dentro de la tarea oficial o no. Y esa tarea, bueno, si puedo la pongo mañana o si no, la semana que viene. Pero de todas formas ya, pues ya tienen algo que hacer con lo que he estado escribiendo y lo que voy a escribir en lo que falta. Ok, perfecto. Bueno, José Antonio, ¿me dices cuándo continúo? Y bueno, la idea era también que vieras todo ahí, los problemas que tienes con la máquina, ¿no? Sí, sí, este problema es recurrente. Ahora no sé eh, cómo hacerlo. O sea, cómo resolverlo. Bueno, la clase anterior no pasó, pero bueno. Bueno, De todos. a tu criterio. Sí, bueno. O sea, no sé si estoy yendo muy rápido. Eso es algo que me pueden decir ahora. O sea, mi impresión es que sí, ¿no? Porque yo creo que si yo estuviera dando esta clase en la pizarra, pues no iría ni por la mitad de lo que ya hice. Sí. O sea, bueno, aquí me dicen que me parece bien el ritmo. Bueno. Ok. Sí, o sea, lo que yo pienso es que es como engañoso, tanto bueno, para mí como para los estudiantes, ¿no? Verlo todo escrito, o sea, no es lo mismo tener que escribir tomar apuntes, eh, ir pensando mientras uno toma los apuntes. Ya. Ujú. Si alguien me está dando aquí una pista sobre mi problema con la máquina. Y sí, gracias. Bueno. Bueno, continúo entonces con un pequeño paréntesis matemático, que es realmente para introducir algo que ya vamos a usar. Ups. Así. O sea, algo que vamos a usar de ahora en adelante. Transformadas de Fourier y delta de Dirac. Bien, entonces transformadas de Fourier. O sea, igual asumo que esto lo saben, lo manejan, ¿sí? Si no es el caso, bueno, sí habría que revisarlo. Habría que revisarlo. Bueno, entonces las transformadas de Fourier. Estas son las convenciones que voy a usar, son las convenciones de Peskin. ¿Sí? Esta es para la transformada y esta que está aquí para la transformada inversa. Que ven que quizás no es la convención usual de algunos libros, o sea, la forma como están escritos los factores del 2pi al cubo.
¿Ok? En esta convención se ponen todos de la parte de la transformada, o sea, todos vienen cuando está la integral en la variable que he llamado P. ¿Sí? O sea que al hacer la transformada inversa no aparecen factores. ¿Sí? O sea, algunos libros ponen aquí 3 medios y después ponen aquí otros 2 pi a la 3 medios, pero eso, esta es la convención de Pesky. Y sí debo decir que muchas veces se omite esta tilde. O sea, si está claro por el argumento lo que es, no se escribe la tilde para la, para la transformada. Estas son las convenciones en 3 dimensiones. Si estamos en Minkowski, entonces, bueno, las convenciones son un poco, hay un signo que cambia, ¿no? Y esto es realmente para que luego, o sea, si me voy a tiempo cero, coincida con la anterior. ¿Sí? Porque ahí sería un menos con este otro menos, con la métrica que estamos usando, queda como arriba. Bien, y el mismo comentario de los factores de 2pi. Luego, sí, vamos a usar deltas de Dirac. ¿Sí? Esto, digo, la razón por la que vamos a usar deltas de Dirac, un poco, quizás se la puede imaginar, ¿no? Si estamos pasando, diciendo que X pasa a ser una etiqueta continua, o sea, pasamos de una etiqueta discreta a B, donde tenemos deltas de Kronecker, vamos a pasar a una etiqueta continua que es X, la coordenada X. Entonces las cosas que eran deltas de Kronecker pasan a ser deltas de Dirac. Y bueno, o sea, la propiedad de deltas de Dirac que vamos a usar, por ejemplo, que o sea, la integral sobre todo el espacio es 1. Y eso en una dimensión y si la generalizamos a más dimensiones. ¿Sí? Cuando se generaliza a más dimensiones, usualmente se le pone el número de dimensiones aquí en un paréntesis. Okay. Y bueno, y también dependen de unas coordenadas. ¿Sí? Igual también las vamos a usar en espacios cuadridimensionales. ¿Y qué otra cosa vamos a usar? Pues las transformadas de Fourier de las deltas. ¿Sí? En particular, esta que está aquí abajo. O sea, la delta espacial, esta es su transformada de Fourier. Hay otra función que va a aparecer que se llama la tita de Heaviside, que es un salto, un escalón, y que es la derivada de la delta, pero bueno, eso en su momento la introduciré. Ahora, o sea, ahora lo que quería era, bueno, como prevenirlos de que vamos a estar usando estos y que si no lo han visto o no lo manejan, bueno, que entonces hagan las preguntas necesarias o lo revisen en sus libros. Bien. Entonces, ahora voy a continuar. O sea, ya terminé la revisión, ¿sí? Y ahora empiezo con el tema ya de teoría cuántica de campos. ¿Sí? Y sí, empezamos con la cuantización del campo escalar libre. Y bueno, aquí decía, estoy siguiendo el Peskin y estoy ayudándome también con las notas de Tom, ¿sí? Que también a su vez sigue el Peskin. Entonces empiezo esto sería el capítulo, creo que es el capítulo 2.2 de Peskin. No, perdón, el capítulo 2.3 de Peskin. O sea, el campo de Klein-Gordon como osciladores armónicos. Bueno, entonces, o sea, ¿cómo es el camino para la cuantización en mecánica cuántica? Bueno, promovemos las coordenadas Q y sus momentos conjugados y
y los operadores como el hamiltoniano y el hamiltoniano a operadores, todos operadores. En teoría cuántica de campos, ahora el equivalente de Q es el campo, ¿sí? Y ahora me estoy concentrando en Klein-Gordon, o sea que es este phi, el momento conjugado pi y el hamiltoniano, o sea como el hamiltoniano que escribí hace un momento, ¿sí? Para el campo de Klein-Gordon, ¿sí? O sea, eso. Y de nuevo, cuando dice Klein-Gordon es el campo libre, ¿sí? O sea que es el hamiltoniano libre que escribí hace un momento. Entonces, estos ahora los vamos a promover todos a operadores. ¿Okay? Y entonces la pregunta ahora que queremos es ver cómo es el espectro de este operador H. ¿Sí? Especialmente considerando que ahora tenemos infinitos grados de libertad, porque de nuevo, tenemos las etiquetas continuas de los campos y los momentos X. ¿Sí? Entonces, bueno, para el campo libre hay una manera de proceder y es trabajando con unos grados de libertad que están desacoplados. ¿Sí? Y una forma de encontrar estos grados de libertad desacoplados es considerando la transformada de Fourier del campo. ¿Sí? Entonces piensen, por ahora es el campo clásico. ¿Okay? Tengo mi campo clásico y veo su transformada de Fourier, ¿sí? en el espacio de momentos. Entonces, bueno, es esta. O sea, hay una cierta transformada, ¿sí? PDT. Como este es real, esta función, la transformada de satisfacer esta condición. Bien, ¿ahora qué hago? Bueno, la ecuación que satisface el campo es la ecuación de Klein-Gordon. Y podemos ver entonces qué me dice eso para la transformada. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, le pego el operador al campo. Veo, bueno, la parte temporal, o sea, me va a dar una derivada segunda respecto al tiempo de phi de p. Eso es este término. ¿Okay? O sea, por ahora se lo imaginan dentro del integral, ¿no? Pero como se va a cumplir para todo p, puede encontrar una igualdad a cero. Luego están los términos que tienen los gradientes espaciales. ¿Sí? Esos gradientes espaciales pues le van a pegar aquí a este exponencial. ¿Sí? O sea, cuando le haga el gradiente de e a la ipx, eso me baja un ip y me regresa. Voy a poner ahí el exponencial. Y después tengo que actuar otra vez. ¿Sí? Entonces me vuelve a quedar un IP. Claro, hay un I cuadrado que es un signo menos, pero justamente como me han estado preguntando, para la parte espacial hay un signo menos también aquí, ¿sí? Porque arriba y abajo tienen el signo, o sea, hay un signo relativo menos. Entonces, al final me queda este más P cuadrado. ¿Sí? Y el último término es simplemente el que ya tenía, M cuadrado phi. Entonces encuentro que el modo de Fourier satisface esta ecuación. ¿Okay? Esa ecuación es como decir phi punto punto más p cuadrado m cuadrado phi igual a 0. Pero eso es completamente análogo a la ecuación que teníamos para el oscilador armónico. ¿Okay? Que era la ecuación q punto punto más omega cuadrado q igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para cada valor de este p, el modo de Fourier resuelve la ecuación del oscilador armónico, ¿sí? Con una frecuencia que la leo de la ecuación, ¿sí? O sea, esto que está aquí es omega cuadrado, de manera que omega es esta raíz, ¿sí? O sea, en otras palabras, de nuevo, cada uno de estos modos de Fourier, ahora estoy viendo que es un oscilador independiente. O sea, para cada P sin mezclarse con ningún otro P. ¿Okay?
está oscilando con una frecuencia que depende de su P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que este campo clásico de Klein-Gordon es una combinación de osciladores armónicos. ¿Sí? Se lo puede escribir como una combinación lineal de osciladores armónicos oscilando con estas frecuencias omega P. ¿Sí? Y esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque ahora me da una pista de qué hacer para cuantizar. ¿Sí? Y la pista es, bueno, para cuantizar, vamos a cuantizar estos osciladores, ¿sí? de los modos de Fourier. ¿Y cómo cuantizamos estos osciladores? Bueno, por eso en la clase anterior vimos como una forma vimos la cuantización del oscilador armónico en términos de operadores de creación y aniquilación. Entonces la idea ahora para cuantizar va a ser usar operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Más concretamente, como ya lo voy a decir. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Sí, ahora entonces vengo a la cuantización canónica. Bueno, para empezar, vamos a trabajar en el cuadro de Schrödinger. ¿Sí? O sea, voy a considerar a los campos independientes del tiempo. ¿Sí? O sea, por eso le puse aquí que solo ahora dependen de la parte espacial. O sea, más adelante, o sea, nos vamos, para ver la evolución temporal, nos vamos a ir al cuadro de Heisenberg. Luego, los conmutadores que teníamos en mecánica cuántica, los vamos a generalizar a los que están escritos aquí. O sea, lo que dije antes, de que ahora estas etiquetas A y B son las etiquetas continuas X y Y. ¿Sí? Entonces, en vez de tener esta delta de Kronecker, tengo una delta de Dirac para el conmutador de phi y su momento conjugado pi. Por otra parte, los conmutadores de phi con phi y de pi con pi son 0. Igual como aquí, los conmutadores de q con q y p con p son 0. ¿Sí? Luego, también, de nuevo, voy a usar la expansión de Fourier, ¿sí? De phi x y pi x. Pero ahora, ya sabiendo que, o sea, sabiendo que estos modos de Fourier son osciladores y los vamos a tratar como tratamos los osciladores en mecánica cuántica, o sea, introduciendo operadores de creación y aniquilación. Y ahora hay operadores de creación y aniquilación para cada posible momento P. ¿Sí? O sea, por eso tienen estos etiquetas o índices P. ¿Sí? Entonces, para el campo phi, escribo esta expresión. O sea, ¿cuál es la idea? Que esto es análogo a lo que había escrito en la clase anterior para la coordenada Q en el oscilador armónico. ¿Sí? Fíjense, el 1 entre raíz de 2 omega, el A y el adaga. Claro, aquí como estoy haciendo las transformadas de Fourier, tienen estas exponenciales. ¿Sí? ¿Y por qué este tiene E a la menos IPX y este tiene E a la IPX? Bueno, porque el campo es real. Y ahora al introducir los operadores queda que el campo es hermítico. O sea, phi daga es igual a phi, como lo pueden comprobar entonces de lo que está escrito. ¿Sí? Luego, el pi, ¿qué hago para el pi? Bueno, de nuevo, este es análogo al p que tenía en mecánica cuántica y lo escribo de nuevo en forma análoga. ¿Sí? Aquí con la raíz de omega p y la combinación A menos adaga. Entonces tengo el phi y el pi. ¿Okay? Y ahora digo, estos son mis campos
ahora son operadores y estoy trabajando en el cuadro de Schrödinger. Para las manipulaciones que voy a hacer ahora, voy a reescribir los campos como lo tengo aquí abajo, ¿sí? O sea, ¿qué hice? O sea, la idea es poner una sola exponencial. O sea, para algunas cuentas que hay que hacer, eso es más conveniente. Pero entonces, en este término que está aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar P por menos P, ¿sí? Cambio P por menos P, la omega no cambia, ¿sí? Bueno, aquí está. Entonces, si le cambio el signo a P, omega no cambia. O sea que esto no cambia. Y el elemento de volumen tampoco cambia. O sea, sí, o sea, considerando todo no cambia. O sea, considerando los cambios de los límites de integración, no cambia. O sea que simplemente para ir de acá para acá, lo que hice fue cambiar P menos P en el segundo término. ¿Sí? Igual para el pi. ¿Sí? Entonces ahora tengo estas expresiones alternativas para phi y pi. ¿Hay alguna pregunta? Ups. Ok. Bien. Entonces continúo. Oh, me fui mucho. Ok. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, ver que en efecto estos operadores que introduje, los APs y ADAGAS-P, son operadores de creación y aniquilación. O sea que satisfacen las reglas de conmutación como los operadores de aniquilación y creación y aniquilación en mecánica clásica. Y lo que se puede ver es que las reglas de conmutación que se proponen para los campos, que son las que están escritas aquí, son equivalentes a estas reglas de conmutación para los osciladores armónicos, ¿sí? Para los operadores de creación y aniquilación, y viceversa. Porque si los operadores satisfacen estas reglas de conmutación, entonces los campos satisfacen estas reglas de computación que están en el lado izquierdo. Aquí de nuevo notar que A con A es 0, ADAGA con ADAGA es 0, pero A con ADAGA no es 0. ¿Okay? Y de nuevo, digamos, como hay una etiqueta continua que son estos momentos, aparece esta delta. ¿Sí? Esto lo podemos demostrar, se puede demostrar y lo voy a hacer aquí en un sentido. ¿Sí? O sea, probando que si los operadores de creación y aniquilación satisfacen estas reglas de conmutación, entonces los campos satisfacen las reglas que están aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces, digo, ¿cómo se hace? Justamente, como mencioné antes, sustituyendo los campos, ¿okay? En la forma simplificada que escribí antes, ¿okay? Donde la exponencial es común. ¿Sí? Entonces, quiero calcular este conmutador, ¿sí? Y tengo aquí los campos. Entonces, bueno, lo puedo hacer paso por paso, ¿sí? O sea, una cosa que noten que es conveniente, ¿verdad? Como tenemos que multiplicar, ¿sí? Entonces,
a la variable integración en el campo pi le doy otro nombre, ¿sí? Para evitar errores, que es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, cuando haga el producto justamente me va a aparecer una integral. O sea, aquí, bueno, no estoy escribiendo que hay dos integrales, pero si hay dos elementos, si hay dos diferenciales, se sobreentiende que hay dos integrales. Entonces están las dos integrales, están los factores de 2pi, están estas raíces que están por aquí, el menos y medios que sale por ahí, está todo, ¿sí? Luego, ¿qué más hay? Bueno, veo, cuando haga el conmutador, A con A es 0, entonces esos términos no hay. Adagas con adagas es 0, tampoco hay de esos. Lo que hay son los que tengan A con adaga. Esos son los que sobreviven y esos son los que están escritos aquí. ¿Sí? Y están las exponenciales. ¿Sí? Luego ¿qué se hace? Bueno, me falta todavía usar que el conmutador de A con adaga es esta delta. ¿Sí? Eso lo uso. Bueno, ahora realmente como aquí aparece menos, entonces es una delta de, o aquí en es una delta de P más P'. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, con esta delta de P más P', ¿verdad? Puedo sacar una de estas integrales. ¿Sí? Digamos la integral en P'. Entonces, con la integral y esta delta, simplemente me va a decir que P' es menos P. ¿Sí? Entonces, nada, eso, las omegas se van a cancelar, porque ahora si esto es omega de menos P es igual a omega P. Y aquí me va a quedar un e a la i p x menos y. ¿Sí? Pero ahora, la integral de d cubo p e a la i p x menos y, eso es la delta de x menos y. Y justo con los factores de 2pi que hacen falta. Y al final, pues me queda en efecto que los campos satisfacen la regla de conmutación propuesta. ¿Sí? Bien, estas manipulaciones aquí las hice lento, explícito, pensando que tal vez es la primera vez que ustedes ven una manipulación así. Bueno, para los interesados en familiarizarse y entender más lo que estamos haciendo, les dejo, bueno, aquí puse tarea, comprobarlo en el sentido opuesto. Por ejemplo, comprobar que si phi con pi es esta delta, entonces estos conmutadores tienen que satisfacer, los operadores de creación y aniquilación satisfacen estas reglas de conmutación. ¿Sí? Sí. Y bueno, si quieren, incluso también pueden verificar todo lo que haya que verificar. O sea, todo lo que hay está aquí. ¿Sí? Está claro, digo que si lo quiero hacer en el otro sentido, ¿sí? Supongo que sería bueno invertir estas relaciones de phi y pi con los osciladores para dar los osciladores en términos de phi y pi. ¿Sí? Bueno, pero entonces eso lo dejo de tarea. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Perdón, ¿sí me están oyendo todos? Sí, lo estamos viendo. Está bien. Sí, No, es que de repente estaba todo como demasiado tranquilo. Okay.
Bueno, entonces ahora continúo. El hamiltoniano. ¿Sí? Ahora queremos escribir el hamiltoniano también en términos de los operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Y aquí está la respuesta. ¿Sí? Que me la copié directamente del Peskin porque no tuve tiempo de escribir esto yo misma a látex. ¿Sí? Por suerte que estamos usando la misma notación. Entonces, sí, Peskin da algunos pasos intermedios. ¿Sí? Y aquí, o sea, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, ¿de dónde empezamos? Bueno, empezamos de la expresión para el hamiltoniano en términos de pi y phi, ¿sí? Que, bueno, que también se los dejé como ejercicio, ¿verdad? Para el campo libre pero que podemos ver, convencernos rápidamente que está bien, o sea, que es de nuevo energía cinética más energía potencial. Entonces, este es el hamiltoniano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sustituir pi y phi aquí. Y vuelvo a usar mis expresiones que tenía antes. Sí. Claro, de nuevo, como hay productos, o sea, cada vez que haya productos es conveniente usar, o sea, darle otro nombre a las variables de integración, ¿no? Por eso ven aquí que aparecen estas dos, unas derivadas respecto a P y a un P', ¿no? O sea, dependiendo, entonces cada vez que haya un cuadrado, pues a uno lo llamo X y al otro lo llamo, bueno, a una de las derivadas de las transformadas de Fourier, la variable la llamo de integración le llamo P y en el otro caso P'. Está también, claro, la integral en X, que es la original que había en el hamiltoniano. ¿Sí? Entonces aquí vemos, vamos, que lo que está es más o menos cabal término a término, se ven, ¿no? Por ejemplo, o sea, es obvio el m cuadrado, que está aquí. O sea, este producto es el que viene de phi cuadrado. ¿Okay? O sea, ven las combinaciones de los osciladores, es justamente la que viene de phi cuadrado. ¿Sí? Hay un producto de exponenciales que es el que está por aquí afuera. Luego, también el primer término se ve cabal que es pi cuadrado. ¿Sí? Bueno, este producto son los pi cuadrados. El signo menos es por el i al cuadrado. O sea que este es el pi cuadrado. Y el que quizás es menos, un poquito más complicado de ver, es el que tiene P con P', pero ese es el que viene del gradiente. O sea, los gradientes estos van a bajar, factores de P y de P'. ¿Sí? Y los signos vienen, bueno, por las i's, porque cada vez que toma el gradiente vienen unos, o sea, se bajan unos i's también, hay un i cuadrado que es menos 1. Entonces, esta línea es puro sustituir. ¿Sí? El resto es ver que hay cosas que se cancelan. ¿Sí? Y lo que no se cancela es lo que quedó aquí. Y eso también se los dejo de tarea o ejercicio. O sea, comprobar que a partir de la primera línea, o sea, bueno, primero que todo comprobar la primera línea. ¿Sí? Y luego, bueno, terminar el cálculo y ver que se obtiene este resultado. ¿Sí? Y si se recuerdan, ¿sí? Si se recuerdan, esto es básicamente lo mismo que obtuvimos en el oscilador armónico, ¿sí? En mecánica cuántica. ¿Sí? O sea, A daga A más el conmutador, que era 1, y quedaba aquí por aquí el 1 medio. O sea, quedaba el hamiltoniano omega, A daga A más 1 medio. ¿Sí? Ahora aquí ya estamos viendo que hay un pequeño problema, ¿sí? Que ya hoy, bueno, o sea que lo voy a dejar ya para la próxima clase. Es que ya estamos viendo que ahora esto que es, ¿sí?
Bueno, por lo que veo antes, ahí voy a tener esta delta, ¿sí? Pero aquí está el mismo P, P y P. O sea que me va a quedar, una delta cubo en 0. ¿Ve? Pero eso es infinito, ¿sí? Y em, además, después también voy a tener estas integrales, ¿sí? De todos estos omegas. Entonces voy a tener algo así como un doble infinito que va a estar saliendo de aquí. Y bueno, tenemos que ver qué hacemos, ¿sí? Eso, bueno, o sea, ya les adelanto que es un problema que vamos a resolver. Y básicamente lo que va a quedar es que nos vamos a quedar con el primer término, ¿sí? Y vamos a ver las implicaciones entonces que eso tiene. O sea, vamos a ver, de ahí vamos a leer el Hamilton, vamos a leer el espectro, ver quiénes son los estados. Y vamos a descubrir que los estados tienen la interpretación de partículas, ¿sí? Pero eso ya lo voy a dejar para la próxima clase. Sí. Sí, creo que fui demasiado rápido porque ya pensaba que me iba a demorar mucho más en cubrir el material. Entonces, sí, esto es lo último en la clase de hoy. En la clase siguiente continúo con la cuantización canónica. Si tienen preguntas, comentarios, ay. Sí, bueno, por aquí me están preguntando por dónde me entregan la tarea. No lo sé, lo tengo que preguntar. Sí, o sea, ¿cómo se va a hacer para manejar las tareas? O sea, por los momentos vayan haciéndolas eh, y ya próximamente anunciaremos cómo se van a entregar las tareas. Alguien por aquí me pone que están pasmados de lo que ven. O sea, ¿eso por qué es? Que están... eh, es demasiado material, es demasiado eh, para asimilar o... Otro texto fuera de los considerados. O sea, o sea, hay muchísimos libros de teoría de campos. ¿Sí? Y yo realmente no sé cuál otro recomendar que, o sea, que haga las cosas en forma similar. ¿Sí? Como mencioné antes, muchos de los textos más modernos usan integrales de camino. O sea, a mí, por ejemplo, un libro que me gusta es el Sredniki, pero usa integrales de camino. Luego, si hay un libro que estaba viendo ayer, Schwartz. O sea, déjeme, o sea, puedo ver otros libros. También ustedes, bueno, sí. Mandel y Shaw, hace tiempo que no lo veo. Sé que hay una edición nueva de Mandel y Shaw. Das, no sé, tendría que revisarlo. Libros de supersimetría, no. Diría que ahorita es muy avanzado. De Cambridge Lectures, no sé cuál se refiere. Ya, sí. O sea, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el Swivac, ¿sí? Barton Swivac,
que a pesar del nombre es un físico peruano. Tiene un libro muy bonito, es un libro sobre teoría de cuerdas. Em, pero, pero tiene un capítulo donde habla de campos y partículas, creo que es el capítulo 10 en la edición nueva. Y bueno, en típico estilo de Zuivac, hace las cosas muy transparentes. Sí, y lo hace, o sea, ese libro es un libro realmente para, a nivel de pregrado, últimos años del pregrado. Entonces lo hace todavía, o sea, lo hace, explica las cosas a ese nivel, pero con una intuición física, o sea, maravillosa. Sí, o sea, ahora, o sea, ¿cuál es el problema? A veces, que no lo sé si es un problema o no. O sea, que la notación no es la misma, que la métrica no es la misma, que algunas convenciones no son las mismas. Entonces, vamos, no sé si cuando uno está empezando a estudiar sea bueno confrontarse con todos esos cambios a la vez, ¿sí? O sea, por eso yo he preferido como que concentrarme en una o dos referencias y seguirlas, ¿sí? De manera que ustedes en un futuro, o sea, siempre tengan ese punto base, ¿sí? O sea, tengan, si quieren tocar tierra, ahí van y tocan tierra. Y luego que ya hayan asimilado las ideas principales, entonces sí, vamos a ir a ver cómo lo cuentan otras personas, cómo lo cuentan otros libros, qué visión tienen, ¿sí? O sea, por ejemplo, está también el libro de Weinberg, ¿sí? O sea, pero el libro de Weinberg es muchísimo más formal. O sea, de nuevo, es riquísimo, o sea, todo lo que uno puede aprender, ¿sí? Ver esa visión que tiene. Pero vamos, si uno está empezando, mm, quizás o sea, es mejor irse a unas presentaciones más sencillas. O sea, alguien pregunta aquí el nombre, que déjame escribirlo. Barton. Mm, ya. Bueno, ajá. Sí, es posible que Barton tenga cursos también de teoría de campos. Ujú. Sí. Sí, la otra cosa que iba a decir, o sea, yo dije que iba a tener horas de consulta los viernes, sí, a una hora, bueno, que sé que aquí es de 3 a las 3 de la tarde, creo. Eh, sí, o sea, no sé, yo nunca he abierto ninguna sesión de Zoom, nunca he invitado a nadie a Zoom, pero voy a tratar de hacerlo. Si lo logro, les envío el enlace por el Mattermost. ¿Sí? Si lo logro hoy, se los envío hoy, y si no, mañana. Y si no puedo, bueno, también les envío un mensaje que no voy a hacer la hora de consulta mañana y la dejamos para la semana que viene. Sí, me preguntan aquí el otro libro, Sredniki. Sredniki, creo que se escribe así. El libro que me parece muy bueno con integrales de camino. Em, sí. Oh, aquí me están diciendo que hay asesoría para ciencia de datos de 2 a 4. O sea que no es buena hora. Mm. Perdón, pero 2 a 4 hora Perú,
No, la hora mía sería más temprano, ¿no? Yo estoy diciendo que sí, no. Aquí yo estoy hablando para ver, estaba hablando de 14 UTC. O sea, no coincide. Bueno, o sea, si les puedo hacer yo una pregunta y es, ¿ustedes ya habían visto algo de teoría cuántica de campos? ¿Algunos de ustedes? Algunos dicen que sí, un poco. Sí, alguien dice que ha visto introducción a la supersimetría. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo vi primero un curso de supersimetría antes de ver un curso avanzado de teoría de campos. Bueno, sí, yo creo que esa no es un tema fácil, ¿verdad? No sé, no. Y tiene muchos detalles, muchas sutilezas. Entonces, no sé, y ahora, sí, así a distancia las cosas se hacen también un poco más difíciles de dar las clases, de explicar. Pero bueno, o sea, yo creo que traten de hacer las tareas, ver si tienen así grandes dificultades. Y para la próxima clase, pues traten de ver lo que hicimos hoy y, y ver qué preguntas pueden tener. O sea, lo que o sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, algunas de las últimas cálculos estos que hice, eh, realmente no, si se ponen y los escriben, no son, o sea, se pueden hacer. Yo no voy a decir si son fáciles o difíciles, o sea, sé que si se concentran, se sientan y van siguiendo los pasos, lo pueden hacer. Y quizás eso ayude un poco a perder el miedo, ¿no? O sea, decirle a coger el toro por los cachos y ver, ¿no? Bueno, o sea, por otro lado, digo, los conceptos de mecánica clásica y mecánica cuántica, esto sí ya lo habían visto y lo manejan, ¿no? O sea, realmente no sé, o sea, la mayoría de ustedes son estudiantes de física o hay estudiantes de otras carreras. Ajá. Pues dice, hay un biólogo haciendo la maestría en física. Yo haría en estos momentos, yo haría justamente lo contrario. Ok. Ups. Bueno, la mayoría está en física, hay algunos matemáticos, está el chico biólogo.
Bueno, más tarde yo voy a poner el PDF de las clases. Supongo que José Antonio, como la vez pasada, edita el video y lo cuelga también. Y como les decía, si logro hacer un PDF con la tarea, pues lo pongo también. Y bueno, ya vi, por cierto, si ven errores en las láminas, eso sí les agradezco que me los avisen. Hoy por lo menos, hoy vi un error. Creo que vi un error en algún lado. Sí. O sea, no, sí, ya vi en la transformación del phi estrella. Exacto, exacto. Bueno, si José Antonio está ahí, me quedo un momento hablando con José Antonio. Aquí estoy. Ok. Y de los chicos me despido. Buen fin de semana y que descansen. Y que no tengan pesadillas con Klein Gordon. Bueno, José Antonio,